Bienvenidos a un nuevo programa de Vivir para Contar, un espacio para contar historias de vida, como la de nuestra invitada de hoy, que nos hablará de sus inicios, de sus logros, de sus luchas y cómo el peso de una tradición familiar la comprometió a cubrir la agencia de noticias de cada una de nuestras mañanas. Así se presenta nuestra invitada de hoy. Hola, yo soy Ramona Maciel. Bueno, en este momento estoy al frente del diario La Voz del Pueblo. Tengo 48 años. Menudo compromiso, al frente de La Voz del Pueblo, como trataba de marcar ahí en el comienzo, marcar la agenda de noticias de cada mañana aquí, no solo en Tres Arroyos, sino en toda la región. No sé, María Ramona. Sí. Y Ramona te dicen habitualmente Ramona. O sea, es como te llaman. Ramona, ¿dónde naciste? Acá en Tres Arroyos. Ajá, naciste acá en Tres Arroyos, familia de periodistas. ¿Los nombres de tus padres? Alberto Nicolás Maciel y Julia Chapas. Alberto, hijo de... el doctor Antonio Maciel. De Antonio Maciel, sí, quien fuera intendente y el primero por de Irigoyen. Claro, claro. Así que naciste acá en Tres Arroyos, tu padre, hijo de Antonio Maciel, ahí lo marcábamos, diputado. ¿Y tu madre? Mi abuela, Teresa Yastuy, que era la única hija de una persona que se había trabajando, había venido escapado de una guerra. ¿De qué zona? Yastuy. Yastuy es vasco-francés, un pueblito que se llama La Cestona. ¿Ella nació tu abuela aquí? No, mi abuela nació acá, sí. Ajá. Y bueno, y el papá... Tu bisabuelo. Claro. Mi bisabuelo vino de ese pueblito, se instaló en esta zona y bueno, fue de esas personas que tuvo mucha influencia en la época de la fundación del Banco Comercial, del hospital, en las ampliaciones, con Istilar, bueno, en esa época. Y él tenía mucho campo y el campo se llamaba La Cestona. La Cestona, claro, y ahí la conoce mi abuelo a mi abuela. Es un campo que existe hoy, que era desde Tres Arroyos hasta Cascallares. Sí, estamos hablando de tu bisabuelo que vino de allí, de entre la frontera española, actual frontera entre España y Francia. Sí. De allá vino tu abuelo y ahí estamos hablando de ellos, de esta historia familiar. Así que los abuelos, ambos nacidos acá. Nacidos acá. ¿Alcanzaste a conocerlos a tus abuelos? Sí, a mi abuela mucho, porque se murió cuando yo ya era bastante grande, tendría 10, 11 años, y mi abuelo no, tengo algunos recuerdos, pero así flashes, no tengo un recuerdo muy presente porque yo era muy chica, él se murió cuando yo tenía 3, 4 años. De todas maneras, después vamos a estar hablando de eso, claro, tanta historia, el abuelo tanto te habrán hablado de... Sí, muchísimo, porque mi abuelo abuelo Antonio fue un personaje terrible, sí. Claro, recordemos que Antonio compró el diario allá por el año 1900, ya estaba en el diario y se hizo cargo del diario La Voz del Pueblo allá por 1928 y acompañó el crecimiento y el protagonismo del diario, que en aquellos momentos competía con otros diarios. Sí, había muchos diarios, sí. Hasta instalarse definitivamente, la obra creo que fue el último que compitió, ¿no? Hasta instalarse definitivamente y ser el referente, el diario La Voz del Pueblo, de toda nuestra zona. Sí, está el abuelo Antonio Maciel, que falleció, claro, vos eras muy pequeña. En el 67 y yo nací en el 64, así que yo era chica, sí. Bueno, ¿y cómo fue, Ramona, la infancia acá en Tres Arroyos? La infancia acá re linda, re tranquila, la verdad que yo tuve una vida muy tranquila y muy feliz, porque bueno, a raíz de una circunstancia familiar, de que mi mamá perdió un montón de embarazos, yo tengo mucha diferencia de edad con mi hermano,
que tiene 16 años más que yo, así que prácticamente fui criada como una hija única, porque mi hermano se había ido a estudiar. Y claro, vos tenés, ¿cuántos? Un solo hermano. Sí, tenés. Alberto. Alberto. Así que fue una infancia y vos la protegida de la familia. Sí, la protegida, la mimada, sí. Sí, así que bien. Recuerdos muy buenos de la infancia. Vivían acá en Tres Arroyos. Sí, en Tres Arroyos. ¿Cómo siguió la adolescencia? Y la adolescencia fue un poco más movida, como todo adolescente, porque bueno, uno pasa por esa etapa, pero bien, qué sé yo, tranquila también. En Tres Arroyos y más en ese momento, es una vida muy tranquila. Tal vez ahora está un poco más complicado, pero bien, muy. ¿Dónde hiciste tus estudios? Fui a la escuela 3, que era a la vuelta de mi casa, todo el primario, y al Colegio Nacional el secundario. Después, bueno, estuve por irme a estudiar, pero en realidad creo que mis padres no incentivaron demasiado esa idea. No querían perder a la No querían que me fuera. Y bueno, no me alentaron demasiado, las condiciones era irme a un pensionado de monjas en Buenos Aires, que bueno, ya estaba inscripta, podía irme, y yo tomé la decisión de que prefería quedarme, porque de haber tenido una vida así muy tranquila y muy claro, vos tenés la idea. En Buenos Aires, en Tres Arroyos, irme a Buenos Aires a un pensionado era como demasiado cambio. Sí, de todas maneras vos tenías la idea de irte a estudiar. Faltó un poco el estímulo quizá en ese momento. Sí, en realidad es un tema pendiente que tengo, porque me hubiera gustado. A mí me encanta todo lo que es historia. Y mi idea era ir a hacer un profesorado de historia, una licenciatura o algo. Entonces me quedó eso pendiente. Que se puede hacer acá, pero en aquellos momentos no. En aquellos momentos no. Así que estudié algo en el Instituto de Formación Docente 33, que es el que funciona en la Escuela 1, que yo recién comenzaba, hacía unos años que había comenzado. Y como la docencia no me gustaba, me anoté en una tecnicatura que era Administración de Empresas. Y la terminé, así que... Pero lo tuyo iba por otro lado, más humanístico, ¿no? Es más humanístico, sí. Pero bueno, estoy medio encajada en el tema de la administración, un poco obligada. Y estoy tratando de a poco ir saliendo de eso. Estás empleando aquellas... En este momento, después vamos a estar hablando de eso, de tu tarea actual en el diario. Estás empleando las herramientas que aprendiste en esa tecnicatura. Sí, ¿no? Sí, la verdad que me sirven, sí. Así que, ¿y cómo era la disciplina, el trato con tus padres? Esa nena que vino un poco... Al final ya sería grande tu mamá. Sí, mis padres eran grandes. Mi mamá tenía 38 años y sí, en ese momento... no era habitual en aquella época ser madre. ¿Y cómo era el trato con ellos? ¿Cómo era la disciplina? No, siempre digo que a pesar de que era bueno, de todo el tema de haber nacido... después de tantos años y haber sido tan deseada por ellos, porque ellos querían tener otro hijo, igual supieron ponerme límites, o sea, era un poco malcriada, pero no era lo de hoy, nada que ver. O sea, yo soy mucho más malcriadora de mis hijos que lo que fue mi mamá conmigo, a pesar de la diferencia y todo. ¿Tu padre qué hacía? ¿Seguía vinculado? Sí, ¿Estaba vinculado al diario? Sí, mi papá era director junto con Antonio, con su hermano. Cuando viene la crisis del 30, mi abuelo pierde ese campo, que era el que yo te contaba, La Sextona. Claro, que era de mi abuela en realidad. Entonces, él había comprado el diario con fines políticos, y decide dedicarse a su profesión de médico y al diario en este momento del 30. Cuando mi papá y mi tío terminan el colegio secundario en Buenos Aires, porque ellos vivían con la mamá en Buenos Aires,
mi papá se iba a inscribir, creo que en medicina o en la universidad. Iba a seguir la carrera del padre, ¿no? Iba a seguir la carrera del padre y le pide al padre de venirse a Tres Arroyos a trabajar al diario. Así es como se viene, después se viene Antonio, y ellos son un poco los que arman y organizan la empresa. Porque mi abuelo no lo había comprado al diario con fines comerciales, digamos, lo había comprado con fines políticos. Bueno, él tenía su profesión, tenía el campo, aunque entonces vivía de otra cosa, digamos. Y ellos lo arman en la empresa que soy. O sea, los que hicieron el diario fueron Antonio y mi papá. Claro, o sea, tu papá y tu tío ya no se ocupan de la administración, claro, de gerenciarlo, de gestionarlo. Todo, y se quedan definitivamente con el mercado de las noticias, ¿no? Sí. Porque lo instalan definitivamente, superan. Sí, lo imponen en Tres Arroyos como lo que es hoy, con la trayectoria que tiene hoy. Si bien el que tuvo la visión primera fue mi abuelo, y seguramente él era también un apasionado de eso, pero bueno, los que lo terminan imponiendo y desarrollando como empresa son Antonio y Alberto. ¿Cuándo se insertan definitivamente? ¿Hacia qué año se insertan ellos? ¿Ya comienzan a gerenciar tu papá? Lo que pasa es tu que tío? Cuando ellos están, se quedan trabajando con mi abuelo. Cuando mi abuelo fallece, los hermanos, ellos tenían 5 hermanos más que estaban con algunos trabajaban con ellos acá en el diario y otros estaban con mi abuela en Buenos Aires, porque ellos iban y venían de Buenos Aires, mi abuelo y mi abuela. Entonces, los hermanos, como todos habían estudiado, uno fue médico, otro fue contador, otra era asistente social, todos se habían... Estaban todos radicados allá en Buenos Aires. No, María Teresa Maciel, por ejemplo, que es la por eso el centro complementario lleva el nombre de ella, que era mi tía, estaba ya acá, pero tenía otro trabajo, estaba dedicada a otra cosa, al trabajo social, fue una gran trabajadora social. Entonces los hermanos deciden que cuando fallece mi abuela, creo que es a los años, en el 74, por ahí, que mi papá y mi tío se quedaran definitivamente con el diario y que ellos ya tenían su vida armada por otro lado. Claro, porque ellos eran los que se habían comprometido más con el periodismo. Ellos eran los que habían trabajado con mi abuelo y los que habían armado la empresa para que los otros pudieran seguir estudiando y haciendo su vida en Buenos Aires. Ahí está, tu papá Alberto y tu tío Antonio. Y los otros hermanos hicieron su vida. Ellos quedaron dueños del edificio del diario, los otros hermanos. Por eso es que después llega un momento que el edificio del diario se termina vendiendo. Que estaba ubicado allá, porque muchos pensarán que siempre la voz del pueblo, el de Colón, edificio. Que era la casa de mi abuelo y el edificio. En un momento Antonio, ya mi papá no estaba muerto, no se pone de acuerdo con los descendientes de sus hermanos. Y bueno, y entonces para hacer una salida mejor deciden venderlo y Antonio proyecta el edificio en la Avenida San Martín. El edificio actual del diario de la Voz del Que Pueblo. mucha gente no sabe, por eso es que lo aclaro, que por eso el edificio antiguo se quedó en manos de la otra parte. Claro, sí, bueno. Enseguida volvemos con más Vivir para Contar. Si usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer escribiendo un mail a vivirparacontartv@gmail.com o bien puede comunicarse con nosotros a través de nuestro muro en Facebook, Vivir para Contar, donde además podrá ver las entrevistas de los programas anteriores. Enseguida volvemos con más.